Hola, soy la hermana Sandra Madoni de la Iglesia Nueva Creación. Mis pastores son Manuel y Consuelo Marrero y la pastora Benicia Smith. Un besito para todos ellos. Gracias por esta oportunidad. Hoy me toca empezar con Lucas 8. Voy a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, te pido que en este momento recibamos tu palabra, Señor, que sea agüita fresca de la roca para que nos refresquemos, para que la vida que se sienta árida y seca reciba, Señor, un refrigerio, reciba el agua viva de tu palabra. Tú nos lavas, Señor, con tu palabra. Y te pido que la palabra, Señor, que vas a sembrar hoy en los corazones, porque no soy yo, sino eres tú el que hace la obra. Dios mío, de fruto a cien a ciento por uno, no permitas que ninguna circunstancia, ningún elemento de la vida quite la palabra que tú vas a poner en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empezamos con las mujeres que sirven a Jesús. Empiezo con, voy a leer ese pedacito porque es muy cortito, es del 1 al 3. En el nombre de Jesús. Aconteció después que Jesús iba por las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y entre otras muchas que le servían de sus bienes. Este pedacito es único de Lucas. Él nos está dando un detalle de lo que es el ministerio del Señor y cómo estas mujeres de cierta posición apoyaban el ministerio del Señor. Ante todo, eso lo tuve que leer porque no lo entendía muy bien. ¿Cuáles eran los gastos del ministerio de Jesús? Bueno, no eran muchos porque él era un predicador itinerante y la costumbre judía era de albergar a los discípulos, a los rabíes, ¿no? Tenían toda una cultura de apoyar la obra de Dios de diferentes maneras. Entonces los gastos eran muy pequeños. Ellos dormían afuera, podían dormir afuera tranquilamente si eso era necesario, y la gente le ofrecía para dormir en sus casas. Acuérdense que esa es una costumbre que se hacía. Ahora recuerdo en la Biblia había una mujer que era la tsunamita, que le había construido un lugar a un profeta, al profeta Eliseo. Eh, Son cosas que se acostumbraban. Entonces no necesitaban mucho dinero y podían tener algo para los pobres, porque los pobres siempre están en el corazón del Señor. Si ustedes se fijan en el Antiguo Testamento, había todo un sistema social de ayudar a los pobres, y aún en día la comunidad judía tiene sus sistemas de ayuda para la gente necesitada. Ellos tenían una bolsa en común que la tenía Judas, y aquí está lo interesante, porque ¿por qué el Señor le dio a Judas la bolsa del dinero? No sé, pero él sabe lo que hace. Quizá le estaba dando oportunidades para arrepentirse, pero eso lo podemos hablar en otro momento, porque Dios permitió que Judas estuviese en el ministerio por tanto tiempo, sabiendo en su omnisciencia lo que iba a pasar, pero él lo sabía todo. Judas tenía una bolsa del dinero, vamos a hablar un poquito más adelante, que es donde se ponían los fondos. Y estas mujeres no le daban el dinero a Judas, este era un dinero por separado, que ellas de su sustento, con todo lo que ellas tenían, le daban al Señor para el ministerio. Y eso yo lo puedo equiparar a lo que ocurre muchas veces. Hay comunidades cristianas, hay familias con buena posición económica, hay a veces celebridades cristianas que son muy sinceras con el Señor y apoyan los ministerios. Tienen esa misión, a veces de decisión personal, a veces de agradecimiento al Señor, donde apoyan el ministerio que Dios le pone en el corazón, ¿no? No ruego a Dios que sea siempre guiado por el Señor. Pero hay personas de mucho dinero y se llaman como sponsors. Y esos sponsors son los que ayudan al ministerio. Y estas personas que estaban con el Señor, estas mujeres, estaban agradecidas con el Señor porque les había sanado de enfermedades. María Magdalena, ante todo, Magdalena no es el nombre de ella, la ciudad es Magdala. Entonces, en la traducción y el cambio, Magdala es una ciudad. Parece ser que esa mujer tenía cierto
cierto estatus económico y le había liberado de 7 demonios. O sea que ella estaba, no da detalle en la Biblia, pero tenía un tormento. Juana era la mujer de Chuza, intendente de Herodes. En Juan 4:46 se habla de que Jesús sanó al hijo de un noble. Es muy posible, dicen los comentaristas, que ese haya sido. Y dice que le servían de sus bienes, que le servían de todo eso. Servían de lo que ellos tenían. Después dice, cuando siempre hay que prestar tiempo a los tiempos, donde dice aquí aconteció después de que Jesús iba por la ciudad, o sea, aconteció después de que. Según el comentario Benson, dice probablemente después de la reunión en la casa de Simón ocurrió esto y estaban los 12 discípulos con él. Después hay personas que reciben la palabra, por ejemplo, cuando el Bautista predicaba el arrepentimiento, Herodes lo escuchaba, sin embargo lo escuchó el intendente o el noble de Herodes y no lo escuchó Herodes, o sea, le pareció bonito, pero no llegó a su corazón. Ahí está la diferencia. Ahí vamos a ver la diferencia entre Juan el Bautista y la predicación de Cristo. Juan el Bautista predicaba arrepentimiento con preparación para el reino, y ahí venía el mitzvah y se bañaban y era el rito de purificación y que simbolizaba el arrepentimiento. Pero cuando viene el Señor le predica sobre el reino y las buenas nuevas, porque el reino de Dios no es justicia, y pasa en el Espíritu Santo, según Romanos 14:17. Después, las mujeres que viajaban y sostenían el ministerio de Jesús, hablamos de María de Magdala, de la liberación. María en hebreo es Miriam, era un nombre muy común, entonces por eso cada vez que se dice María, era María la madre de Jesús, o María la hermana o María de la ciudad de Magdala, ¿verdad? ¿Qué más dice aquí? Hablé del fondo. El fondo del que hablamos anteriormente, donde Judas tenía para el ministerio necesidades de ellos y los pobres, está en Juan 13:24. En Lucas 9:58 se habla de que los maestros de la época solían tener para darles a sus discípulos, pero Jesús no tenía, porque le dice al hombre rico, yo no te puedo dar comodidades, yo mismo no tengo dónde poner mi cabeza, porque él había dejado todo atrás por el ministerio. Su mamá tenía su casa y todo eso, pero él dejó esas cosas por el ministerio para poder predicar, no tenía una comodidad. Acá dicen los comentaristas, las necesidades del Oriente eran más sencillas que las de hoy en día. Las familias judías estaban acostumbradas a recibir a los maestros en sus casas y hospedarlos y alimentarlos y a tratarlos bien, ¿verdad? Recuérdense que en el otro capítulo Simón no trató bien al Señor Jesús, no le dio todo lo que él merecía, porque él lo invitó por curiosidad, no porque realmente tuviese algún cariño o un respeto por quién era él como Mesías. Él quería saber qué es esto de qué están hablando, ¿verdad? Y eso es bien triste, pero eso es lo que el Señor les dijo. No me lavaste los pies, no me besaste, no me ungiste con aceite, y esta mujer no ha dejado de hacerlo, ¿verdad? Por eso la adoración es muy importante. En la adoración ocurren muchas liberaciones y muchas cosas bonitas cuando es en espíritu y en verdad. Ahora vamos a la famosa parábola del sembrador, que the parable of the sower, que es muy común. Y si hacemos la armonía de los evangelios, la tenemos en Mateo 13 del 1 al 15 y 18 al 23, Marcos 4 del 1 al 20. O sea que tenemos pedacitos que los vamos a comparar, que están hablando de la misma parábola. Ahora, ¿qué es una parábola? Vamos a repasar. Es una ilustración narrativa que compara elementos para dar una enseñanza. En este caso está comparando una enseñanza del reino de los cielos con un hombre que es un sembrador. Este hombre, el sembrador, es el que da la palabra, ¿no? Si ustedes quieren, puede decir, en este caso, él mismo se está representando, él es el que está dando la palabra, él está sembrando y la palabra está cayendo en diferentes lugares. La semilla es la palabra de Dios. Ahora voy a leer la palabra del sembrador y piensen en lo que la palabra está diciendo. El sembrador, juntándose la gran multitud, había mucha gente que venía a escucharlo, decía, el sembrador salió a sembrar su semilla, o sea, la palabra, y cuando sembraba, una parte cayó en el camino y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra nacida,
y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 y a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque acuérdense que las parábolas no eran para todo el mundo. Es para mí, es como un código secreto que Dios tiene para los creyentes. Solamente el creyente lo recibe y lo entiende, pero el que no es de su redil no lo entiende. Vamos a ver más adelante por qué eso está pronosticado en profecía desde antes de que Jesús viniera. La palabra parábola también viene de mashal, que es proverbios. Vamos a dar un ejemplo de comparación. Marcos 13:28, aprender la parábola de la higuera, o sea, la comparación de la higuera. Cuando sus ramas sacan hojas, el verano se acerca. Entonces, cuando estaba usando eso para la venida del fin de los tiempos, ¿verdad? En Marcos el escritor enfatiza el escuche. Aquí también lo dice también que escuchen lo que dice esto. Por eso él dice, termina la parábola. Imagínense, él dice todo eso y la gente se queda, ¿qué es lo que está diciendo? Ahora, nosotros por ahí entendemos un poquito menos porque no estamos ahí con Jesús. Yo le quiero mostrar aquí. Esta es la tierra de Genazaret. Un poquito ahí, ¿ves? Ahí. Bueno, entonces ven que el terreno es diferente. La manera de cultivar, a menos que sea en campo abierto, eran formar terrazas en la colina. Hacían unas terrazas así, con estas piedras, y es aquí donde se cultivaba. Y ahí ponían, por ejemplo, tenían plantas de higos, tenían plantas de olivo, tenían diferentes cultivos ahí, porque era una manera de controlar la humedad. Acuérdense que la tierra es seca, es fértil, pero hay mucha sequedad y hace mucho calor. Y es parte de la voluntad de Dios que Dios haga progresar a un pueblo en este tipo de terreno, ¿verdad? Es una tierra que la bendición de Dios es el que hace crecer las cosas. Si vemos aquí, está en inglés, voy a poner aquí good soil. Vamos a empezar por lo bueno. El good soil, la tierra buena está aquí, que está acá arriba donde se hace cultivo. Entonces cuando tira la semilla ahí ya está preparada para recibirla, porque mira dónde está. Ya tiene su muralla de piedra, ya tiene su terraza, ya está todo listo para que ahí la semilla de fruto a 100 por uno. Después, si esa semilla voló y cayó aquí en el camino, donde hay como piedritas, lo que pasa es que no tiene mucha raíz y se seca. O sea, recibe la luz del sol, se abre el brotecito, pero no puede tener una raíz porque tiene un bloqueo. No puede bajar la raíz. Entonces, ¿qué pasa? Se muere. Después aquí tenemos en este costado del camino que dice que es muy común, que vamos a hablar un poquito más, donde los espinos eran muy, pero muy común. Acuérdense que Jesús tuvo su corona de espinas, una espina muy especial que tenía del largo de un clavo, que cuando se la clavaron en la cabeza le habrá llegado hasta el cráneo. Es un dolor insoportable. Eran muy, muy duras. Y esos espinas, esos abrojos, no permitan que la planta, si la planta crece, estos espinos empiezan a ahogarla, como una víbora, para que no salga adelante. Bendito sea el Señor. Y después aquí tenemos lo que tienen roca, es pura roca, donde tampoco pueden crecer. Entonces, si ven aquí el terreno, se dan cuenta de que cuando Jesús estaba hablando, ahí tiene sentido. La persona que conoce de la tierra entiende lo que el Señor le está diciendo y el Señor lo va a explicar en un momento para que no quede la ilustración vacía. Ok, según los comentaristas dice aquí, la tierra de Nazaret está descrita aquí en los campos cercanos a la costa del terreno rocoso y las semillas no penetran. Y las aves del campo, las aves empiezan a comérselas porque las ven afuera. Espiritualmente ese es el enemigo que empieza a llevarse la semilla de la palabra. Donde hay un terreno rocoso también hay una capa de tierra y esa es la parte engañosa porque hay piedras y hay un pequeño como un layer o una capa de tierra y entonces cuando la semillita quiere poner su raíz no puede porque tiene un bloqueo ahí. También hay muchas hierbas, dice que a veces había tanta hierba
tanto espino que cubría todo el campo y los caballos no podían salir de ahí. Y después están las partes de tierra fértil. En el versículo 6, Mateo y Marcos, es número 6, ¿verdad? Dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Esa es, en los lugares rocosos era muy árido, por eso secaba, no tenía raíces. Y Lucas enfatiza la falta de humedad. Acuérdense que el agua es la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si la persona recibe una palabra, está muy contenta, si no sigue recibiendo la palabra de Dios, se seca. Y también la palabra limpia, la otra función de la palabra de Dios es limpiarnos. Entonces, al no recibir eso, se seca la semilla que se había puesto ahí. Después, en versículo 7, dice, y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron, y otra parte cayó en buena tierra. Okay. Acá dice que en verano y en otoño hay partes de la pradera cubiertas de espinos. Esos son ciertos términos del año, que a veces ni los caballos podían pasar por ahí, que era imposible pasar. Así que se imaginan lo difícil que debe ser pasar por esos terrenos. Después, cuando habla del 100%, que creo que es en Marcos, que él habla del 100%, lo voy a explicar un poquito después. Significa el porcentaje de crecimiento. Empieza de 30, 60 a 100%. Es la buena tierra. O sea que va creciendo, va creciendo, ¿verdad? El crecimiento. El crecimiento es progresivo, la revelación es progresiva. No quiere decir que yo voy a entender todo, yo voy a comprender todo, Dios me va a revelar todo. No, las cosas son despacito, nos va creciendo. Dios nos va haciendo responsables de ciertas áreas y vamos creciendo. Los discípulos no entendían nada y me imagino que cuando mucha gente lee esto, yo me acuerdo cuando yo lo empecé a leer, yo tenía 7, 8 años cuando empecé a leer la Biblia, el Nuevo Testamento, no entendía mucho, pero Jesús lo va a explicar ahora. Ok, que dice, los discípulos le preguntaron y le dijeron, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a otros por parábolas, para que viendo no vean, oyendo no entiendan. Ok, en Isaías 6:9 habla de que el Señor iba a hablar por medio de parábolas, porque algunos estaban bajo condenación y no estaban bajo juicio y no deberían recibir la palabra. No sé por qué, pero hay personas que quizás Dios en su omnisciencia, y esta es mi apreciación personal, saben que no van a recibir la palabra, por eso está velada de ellos, entonces no se la permite ver, porque es mayor la condenación. Si estas personas van a rechazar otra vez la palabra, va a ser mayor la condenación. Dios tiene la manera de trabajar con cada persona como Él quiera. En Hechos 28, 26, 27, en Romanos 11, 8, habla de que el mensaje está revelado para algunos, no para todos. Ok, después el Señor le dice aquí, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Y de los de junto al camino son los que la oyen y luego viene el diablo y los quita del corazón. Estos son los del camino, que están aquí. Dice, ¿qué pasó? Ahí no está preparada la tierra para sembrar. Entonces vienen las aves, que muchas veces las aves tienen que ver con las fuerzas del mal, le quitan la palabra del corazón para que no crean ni se salven. Puede ser con duda, puede ser con falsas amistades, puede ser con distracciones para que no reciban la palabra, ¿verdad? Entonces el terreno no está preparado. Número 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, que serían los de sobre la piedra, en los lugares rocosos que ustedes ven aquí, donde dice Rocky Places, ahí donde dice aquí. Esos lugares rocosos es donde puede crecer hasta cierto punto, pero después se secan porque no tienen humedad, o sea, no tienen constancia. Cuando viene la prueba, la persecución, esas personas decaen. No hicieron una decisión firme, pero tampoco alimentaron la decisión.
Es como cuando ustedes se casan y después se dedican a su esposo o su esposa, es lo mismo. Hay que alimentar nuestra relación con Dios, hay que enamorarnos del Señor todos los días, hay que usar los medios de la gracia, como dice John Wesley, que es la congregación, el ayuno, la meditación, el estudio de la palabra, tomar la comunión con los hermanos. Todo eso son medios de la gracia que nos ayudan a mantenernos en el lugar que Dios quiere que estemos. 14. La que cayó entre espinos, estos son los que la oyen, pero yéndose son ahogados por las afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Los de los espinos, que los espinos están aquí abajo. Allá abajo. Y si ustedes algunas veces vieron una plantita que está creyendo al lado de una cizaña, de una planta mala, una hierba mala que la ahoga, la, la sofoca como si fuese una serpiente, la sofoca para que no respire, le quita el aire. Y el símbolo del aire es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da la fuerza para contrarrestar, que cuando viene el enemigo a clavarnos una espina, nosotros resistimos con la palabra del Señor. O sea que estas personas no resisten la persecución, los problemas de la vida, en vez de refugiarse en el Señor, se van de las cosas de Dios. En el Progreso del Peregrino hay un personaje que se llama Flexible, que le pasa lo mismo en cuanto él estaba bien entusiasmado, bien contento, voy a empezar este peregrinaje con cristiano, voy a ir a Jerusalén, la Nueva Jerusalén, bla, 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 todo eso. Y cuando llegan al pantano del desaliento, que es parte del proceso del desierto que tenemos que pasar a veces, él dice, no, esto no es para mí, no me voy de aquí. Y es parecido a lo que está diciendo el Señor. Hay momentos en nuestra vida cristiana en que hacemos así y así, ¿no? Que tenemos desiertos. No estoy hablando de cosas malas, estoy hablando de sequedad espiritual, desánimo. Estamos hablando de que uno siente que el Señor no está cuando por fe Él está. Estamos hablando de que uno no se siente satisfecho con lo que está haciendo, que quiere hacer más y cosas así. Y viene la dificultad y uno dice, Señor, pero ¿dónde estás? En ese momento es cuando tenemos que recurrir al Señor y ponernos más fuertes con el Señor. Ahí tenemos que hacer una especie de rambo espiritual y ponernos fuertes y agarrarnos más fuerte que nunca del Señor. 15. Más la que cayó en buena tierra, y estos son los que tienen corazón bueno y recto, y retienen la palabra vida, y dan fruto con perseverancia. O sea, ese fruto, esa tierra, usted sabe que para trabajar la tierra hay que ponerle cosas, ¿no? A la tierra, cuando ellos preparaban la tierra, pues yo he visto videos, preparaban la tierra, la daban vuelta con un aparato, hacían así, la daban vuelta para que esté lista para las semillas, la daban tiernita para las semillas. Entonces, cuando ponían la semilla y después esperaban a que venga la lluvia o tenían algún sistema de riego, porque tenían un sistema de riego también, que creo que venía de abajo por canales, pasaba el agua por debajo, ahí daba fruto y era maravilloso, y a veces no daba un montón de fruto, pero daba un poquito de fruto, después un poquito más y después era un fruto abundante porque es tierra bendita. Ahora, ¿cómo preparamos la tierra espiritualmente? Primero los medios de la gracia, si somos cristianos, no descuidando la oración, el ayuno, la congregación, porque dice la palabra de Dios que esa es una de nuestras armas. Ustedes saben que al diablo le gusta, es como un abusador, le gusta aislar a la víctima de la familia, de la gente que le puede ayudar. Entonces, si aísla a la persona, la puede atacar. Y el enemigo hace eso, aísla a la gente para que no reciban ayuda. Por eso es importante que no dejemos de congregarnos, que se reúnan en oración con la familia, con lo que sea, para que siga el espíritu de oración y de alabanza con ustedes y sigan orando y sigan en comunión con Dios. Ahora voy a algunos detalles que dicen los comentaristas. Según los comentaristas, versículo 12, y yo estoy usando el de Cambridge Bible for Schools and Colleges todavía, y dice,
Los que reciben la semilla, en el versículo 12, dicen que van junto al camino, la oyen, la reciben en su corazón y después el enemigo la quita. Estaba hablando de los fariseos, personas de corazón duro, que tienen demasiada familiaridad con las cosas de Dios. O sea que no hay... en inglés se dice familiarity brings contempt. ¿Qué quiere decir? Si están demasiado familiarizados con las cosas de Dios, la palabra, nada los mueve, nada los conmueve, no tienen como esa chispita, esa cosa que los enciende. ¡Ay, yo sabía eso! Y qué maravilloso. Entonces se ahoga. Pero si nosotros mantenemos nuestra relación con Dios, con la palabra de Dios, escuchando testimonios de milagros, viendo cómo Dios está obrando en otros países, entonces esa fe se multiplica, esa fe se extiende. La fe es parte de nuestra defensa, es el escudo de la fe. Si no usamos el escudo de la fe contra los dardos de fuego del maligno, vamos a caer, ¿verdad? Tenemos que tener ese escudo bien aceitado, bien mojado, porque así lo usaban los romanos, ¿no? Lo mojaban en agua, le ponían aceite, para que cuando vinieran los dardos, las flechas de fuego no hicieran efecto. A eso se refería Pablo. Y estas personas no tienen eso, son personas que tienen una relación superficial, hueca con Dios. No es una relación de amor, sino que es ritualista, es legalista, no tiene amor por el prójimo, no tienen conmiseración, todo es a rajatabla. Y eso a Dios no le agrada. A Dios no le agrada a la gente religiosa. El Señor quiere que tengamos amor por el necesitado. Sin temor a contaminarse, porque usted puede decirle, no, hasta aquí vamos, yo no participo, te respeto, pero yo no voy a participar. Pero al mismo tiempo el darle el amor de Dios a esa persona que está en el error y está haciendo cosas que no tiene que hacer porque el enemigo la tiene engañada, y tenemos que tener misericordia, porque un día de mañana puede ser nosotros, puede ser alguien de nuestra familia, un ser querido que esté siendo engañado, y cómo nos gustaría que la gente lo tratara, que la iglesia lo tratara. En Mateo 13:19 y en Marcos, cuando habla de el que arrebata la semilla, dice que es el maligno, ¿no? Y cuando dice arrebata, no quiere decir que la saca así, quiere decir que así, que es como un ladrón, la saca así, ¿ok? Entonces, el enemigo es violento. Dios es un Dios de amor, de misericordia, y Él no violenta la voluntad de nadie, Él no tuerce la voluntad de nadie, Él es el que guía. Y a veces habla tan bajito que no lo escuchamos. Por eso tenemos que sintonizar el oído, como sintonizamos la radio a veces, para escucharlo, porque a veces Él habla muy bajito en el silbido apacible y no nos damos cuenta, a veces como un tironcito dentro de nosotros diciéndonos no o sí, y pedirle al Señor, Señor, háblame un poquito más claro porque no te entiendo, no quiero confundirme, quiero hacer tu voluntad. Bendito sea el Señor. El versículo 3, los comentaristas dicen que es la persona que es superficial e impulsiva, tiene un entusiasmo fugaz, que no recibe la palabra con fe, sino con emoción. Como que suena bonito, Isaías 58:2, Ezequiel 33:32, donde suena bonito, pero la palabra no entra en el corazón. ¿Okay? Por ejemplo, Herodes oyó con agrado, ¿no? Lo tenemos en Marcos 6:2, donde, pero cuando él fue confrontado y tuvo que elegir entre agradar a Dios y agradar al hombre, agradó el hombre en la persecución. En Juan 6, los discípulos se alejan de Jesús porque se ofenden por la palabra. Acuérdense en esa parte donde él dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede ser parte de mí, no puede participar conmigo. Y para un judío escuchar eso es muy chocante, porque ellos no podían tocar ciertas cosas, ellos estaban interpretando mal, pero el Señor estaba hablando en códigos, y el código que él estaba usando era una metáfora, porque Él es el Cordero Pascual. Una metáfora es una comparación poética, y tenemos que interpretarla como cual. Cuando Él estaba diciendo eso, Él decía, yo voy a morir por ustedes, bendito sea el Señor, y si participan de ese sacrificio,
van a ser parte de mí. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo, pero ellos no estaban listos para entender. Yo estoy segura de que muchas de esas personas tuvieron la revelación más tarde. En el versículo 14 dice que son las personas que... 14 dice, lo que cayó entre espinos, pero yéndose son ahogados por los afanes de esta vida. Son personas mundanales, ambiciosas, y caen en el engaño de las riquezas. También lo habla de Mateo y Marcos en la misma instancia. Y el versículo 15 habla de personas como en el Salmo 119:11, tu palabra he guardado para no pecar contra ti. La producción y el crecimiento, dice el comentarista, viene con paciencia, porque acá dice dan fruto con perseverancia. Y esto solamente lo dice Lucas, lo de la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Es la paciencia. Quiere decir que por ahí hoy mi carácter sigue siendo así, pero mañana yo sé que voy a ser un poquito mejor, que el Señor va a trabajar con ese fruto en mí. A mí me encanta cómo usan todas estas conexiones agrícolas. En el Salmo 1 habla también del árbol plantado junto a las aguas. Y eso tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios está reflejada en nuestro trato con el ser humano, con nuestros hermanos, hermanas, con la familia. Si estamos conectados con la fuente, con el agua, porque se tienen las raíces pegadas al agua, entonces damos fruto. El árbol no da fruto porque uno le da palos. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. No. La persona tiene que pasar tiempo con Dios. Y le voy a contar un pequeño testimonio, porque yo cometí ese error también de querer cambiar a las personas, de querer que obedecieran la palabra, que esto, que lo otro, que esto es así, que esto es así. Lo único que a uno hace es alejar a la persona de Dios, porque ya se siente mal la persona por lo que está haciendo. Y cuando uno está apuntando a esas debilidades, que las tenemos todos, lo que pasa es que no lo reconocemos, estamos haciendo que la persona no pueda salir y entre en un círculo vicioso, ¿no? Como patinar en la nieve, yo le digo. Tenemos que tener amor y paciencia con la persona, ¿verdad? Y creer que si la persona pasa tiempo con Dios, esa persona va a cambiar. A medida que vaya pasando tiempo con Dios, lo importante es estar en diferente lugar, no donde estábamos hace 10 años, sino estar en un lugar de crecimiento. Un pequeño testimonio que no quiero olvidarme, porque a mí eso me enseñó mucho. Una misionera que rescataba niñas en la India. En la India tenía una costumbre que se entregaban a los dioses, a las niñas de bebé para trabajar en el templo, en la prostitución. O sea, las criaban para ser las sirvientes del templo, y desde bebecitas, desde muy chiquitas. Y ella las rescataba. Y ella trabajaba muy arduamente en eso. Incluso ella se teñía la piel para poder entrar, disfrazarse y rescatar esas niñitas de la prostitución. Y había un hombre profundamente conmovido el evangelio, por lo que ella estaba haciendo, porque no se crean, mucha gente seguramente no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Este hombre y su esposa le ayudaban a la misionera, pero no se convertía. Él estaba escuchando, nada más, escuchaba. Era como, ¿cómo le puedo decir? Como una esponja, pero él no se había convertido todavía. Y la misionera le preguntó a él, le dijo, ¿por qué usted nos ayuda si usted todavía no es cristiano? Y él le dice, mire, yo le voy a decir una cosa, mi esposa era muy dura conmigo y hasta me pegaba, pero desde que ella pasa tiempo con Jesús, ha cambiado mucho, ya no me pega, no me maltrata, y yo quiero saber qué es lo que hay. Con eso les digo todo. Nuestro testimonio dice mucho más que nuestras palabras. Nosotros podemos hablar mucho, pero si con nuestras actitudes borramos, decimos en mi país borrar con el codo lo que uno escribe, yo digo una cosa y después hago otra, lo arruinamos todo. A veces es preferible callarse y dar ejemplo, y después si le preguntan a uno, ¿y tú qué es lo que tienes? Entonces le podemos hablar. Pero a veces solamente con la palabra y vivir de una manera que realmente es muy triste,
aleja a la gente del Evangelio y no queremos eso, ¿verdad? Queremos que todos vengan a los pies de Cristo. Que el Señor me los bendiga mucho y que la paz del Señor llene sus corazones en nombre de Jesús.